Defensoría del Pueblo alertó sobre el recrudecimiento de la violencia en el municipio de Buenaventura, en el Valle del Cauca. Dice que tiene miedo de que vuelvan a ocurrir nuevas masacres en esta región del país, en el Pacífico colombiano. Una de las alertas tempranas está dirigida a proteger la vida de los 170.500 habitantes por el inminente recrudecimiento de la violencia en las comunas 7, 10, 11, 12 y 8 del municipio de Buenaventura. Para el investigador y director de Indepaz, Camilo González Pozo, estas masacres y disputas tienen que ver por el control del territorio. El eje de estas masacres tiene una dinámica sobre todo mafiosa, de disputa por rentas, de disputa por territorios para negocios basados en armas. Son estructuras macrocriminales encadenadas con empresas legales para el lavado de activos. El documento con fecha del 29 de enero, según la Defensoría del Pueblo, indica que en el corregimiento 8, en zona rural, actúan los grupos Los Chotas, Los Espartanos y La Local, mientras que en las comunas ubicadas en las áreas urbanas se disputan las rentas criminales, las disidencias de las FARC y el ELN. Que se están asesinando con masacres, están no solamente sembrando terror, miedo, beneficiando negocios a negociantes, sino que son una demostración de la existencia de una cultura de violencia. Además, la alerta advierte un incremento en la violación de los derechos humanos representados en amenazas, reclutamiento de niños y adolescentes, desplazamientos forzados, extorsiones, secuestros y homicidios selectivos. Está escalando con las masacres y asesinatos de líderes sociales. Son atentados contra la paz, contra la gente en medio de la pandemia, pero frente a esto las respuestas que se han venido ensayando desde el gobierno, la fuerza pública, no tienen resultados. La Defensoría también había alertado una situación de alto riesgo cerca de 60.000 habitantes indígenas y demás población civil en el departamento del Amazonas debido a la disputa entre la disidencia del Frente Primero de las FARC y el grupo de crimen organizado Sinaloa, todo por las rentas ilícitas. Y según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Indepaz, en Colombia, en lo que va corrido del año, 33 días, se han registrado 10 masacres, 4 en el departamento de Antioquia. Y vamos a comenzar justamente con este lamentable panorama. Comenzamos ahí, en este departamento de Antioquia. El 10 de enero, en Betania, 3 víctimas. El 17 de enero, en Tarazá, 3 víctimas. El 18 de enero, también en Tarazá, 4 víctimas. Y el 2 de febrero, nos reportaba hace un momento Sebastián Palacio, también en Tarazá, 3 víctimas. Ahora veamos en el departamento de Nariño. El 1 de febrero, en Policarpa, 4 víctimas. Y el 1 de febrero, también en Olaya Herrera, 5 víctimas. Ahora veamos lo que ha pasado en el departamento del Valle del Cauca. El 12 de enero, en Cali, 3 víctimas. El 24 de enero en Buga, 5 víctimas. Ahora veamos en el departamento del Caquetá. Fue la primera masacre que se presentó en este año, el 10 de enero, 3 víctimas. Y ahora en el departamento del Cauca, veamos el 17 de enero en Popayán, 3 víctimas. Son un total de 35 víctimas, 35 personas que han sido asesinadas en masacres. Alejandra. Sí, Ana, definitivamente es un panorama muy doloroso en el país. En las últimas horas, el presidente Iván Duque anunció a Diego Molano como nuevo ministro de la Defensa. Y a esta hora vamos a saludar a Daniela Morales para que nos cuente qué dijo el nuevo ministro acerca de las masacres registradas en las últimas horas en el país. Y también, Daniela, qué dijo acerca de ese informe que revelamos anoche en Noticias Caracol con la alteración de cifras en la erradicación de cultivos ilícitos. Buenas tardes. Hola Alejandra, buenas tardes. El nuevo ministro de Defensa, Diego Molano, designado por el presidente Iván Duque, habló justamente de esas masacres que se han venido presentando en diferentes zonas del país, pero también habló del asesinato de líderes sociales y dice que detrás de esto no hay nada más sino narcotráfico y disputa entre grupos ilegales y también las disidencias de las FARC y el ELN. Pero además de esto también se refirió a esa investigación que realizó Noticias Caracol sobre las cifras alteradas en la erradicación de cultivos ilícitos. Y señala el ministro que en efecto se conocieron denuncias en el mes de julio, pero que ya se han tomado todas las medidas. El ministro se refirió en primer lugar al tema de las masacres.
es el desmantelamiento de esos grupos narcocriminales, porque cuando están en corredores es que suceden este tipo de hechos. Cuando hay negocios o disputas por el narcotráfico es cuando se da muerte de líderes sociales. A veces caen personas que están en esos grupos, a veces caen inocentes, pero aquí lo fundamental es dar la protección y desmantelar esos grupos. El ministro, sobre el tema de los cultivos ilícitos y las cifras de erradicación, señaló que se habían conocido denuncias en el mes de julio del año pasado, pero asegura que él mismo revisará si estas cifras que se han presentado corresponden a la verdad. Las acciones y los argumentos fueron presentados y allí donde se tuvo que tomar acciones en estos 10 casos particulares, pues se tomaron las decisiones. Vamos a revisar si hay alguna información adicional. Por supuesto, revisaremos a fondo toda la estrategia de erradicación, lo que incluye la operatividad, lo que incluye el cumplimiento de reportes, y allí donde tengamos que hacer garantía de mejoramiento, se hará el mejoramiento. Pero tenemos la tranquilidad con la información que hemos recibido, que los esfuerzos que se han hecho es para dar unas medidas que tengan legitimidad y que tengan todos los controles y supervisiones. Pues miren, el ministro de Defensa ha dicho que son grandes los retos que se avecinan en este momento para esta nueva administración, pero que lo principal será seguir con el legado de Carlos Holmes Trujillo. Pero ¿quién es Diego Molano, este nuevo ministro que entra al Ministerio de Defensa? En la siguiente nota les contamos. El derecho a la protesta, bienvenido, pero ¿qué hacemos para que la protesta no sea violenta? Diego Molano es administrador de empresas de la Universidad del Rosario, con especialización en relaciones internacionales de la Universidad Javeriana y con maestría en administración pública de la Universidad de Columbia de Estados Unidos. Fue asesor de empresa de Acueducto de Bogotá, alto consejero presidencial para la acción social y cooperación internacional, director del ICBF y director adjunto del programa Midas de USAID, director de la Fundación Bavaria y concejal de Bogotá. Entre sus reconocimientos, Molano recibió los premios Harvey Picker de la Universidad de Columbia como ejecutivo joven de la Cámara Junior Internacional y el premio Juan Luis Londoño por su contribución social. En 3 oportunidades lo seleccionaron como mejor concejal en la capital. Diego Molano entra al cargo del ministro de Defensa, asumiendo grandes retos como el asesinato de líderes sociales, la lucha contra el narcotráfico y la erradicación de cultivos ilícitos, que terminó este año con 130.000 hectáreas, y el reinicio de las aspersiones aéreas. Esta semana el nuevo ministro de Defensa, Diego Molano, se reunirá uno a uno con los generales de todas las fuerzas para determinar cómo se llevarán a cabo las operaciones contra grandes cabecillas de grupos armados ilegales y también de las guerrillas en el país. Y mucha atención, porque hace pocos minutos ha confirmado las fuerzas militares que en el Carmen, norte de Santander, fueron secuestrados 2 soldados que se encontraban en zona del Catatumbo. Esta es una información en desarrollo. Daniela Morales, Noticias Caracol.